Isabela había estado sufriendo hemorragias nasales sin parar durante 3 meses después de un accidente escolar, debilitándose cada día a pesar de innumerables tratamientos y medicamentos que no le daban alivio. Cuando la doctora Foster finalmente insertó la cámara endoscópica profundamente en su cavidad nasal, la especialista experimentada retrocedió de golpe en shock. Era un típico martes por la tarde en la Academia Millbrook, cuando Isabela Torres, de 15 años, corría por el campus. El edificio de química estaba al final del terreno y ya llegaba tarde a clase. Isabela subió las escaleras de concreto de 2 en tú. Su pie se enganchó en un pedazo suelto de concreto y se fue de bruces hacia adelante. El impacto fue devastador. Su cara se estrelló directamente contra los escalones duros con un crujido nauseabundo que hizo eco por todo el patio vacío. Inmediatamente comenzó a brotar sangre de su nariz. Isabela se quedó ahí tirada, aturdida y llorando, mientras chorros rojos le corrían por la cara y manchaban su uniforme. Los estudiantes que vieron la caída corrieron a ayudar, gritando por el personal médico de la escuela. En minutos el doctor Roberts llegó al lugar. Era el médico de guardia de la academia, responsable de manejar emergencias médicas. Una mirada a la herida de Isabela le dijo que esto era serio. Su nariz estaba claramente rota, torcida en un ángulo antinatural, con cortes profundos a lo largo del puente. La mayoría de profesionales médicos habrían llamado inmediatamente una ambulancia. El protocolo estándar para trauma facial tan severo era tratamiento hospitalario con equipos de imagen adecuados y quirófanos. Pero el doctor Roberts tomó una decisión diferente. Decidió manejar la emergencia él mismo en la pequeña clínica de la escuela. El personal ayudó a cargar a Isabela al área médica. Sus padres no se podían localizar. Estaban en algún lugar de Europa finalizando una fusión empresarial importante. El doctor Roberts aseguró a todos que podía manejar la situación. Comenzó a trabajar en las heridas de Isabela, intentando reparar el tejido dañado y controlar el sangrado abundante. El procedimiento duró más de 2 horas. El doctor Roberts cosió la piel desgarrada, realineó el cartílago roto y empacó la herida con gasa para detener la hemorragia. Para cuando terminó, Isabela estaba estable pero agotada. El sangrado se había detenido y sus signos vitales se veían normales. Se contactó a los padres y también se les aseguró que su hija se estaba recuperando bien. Carmen y Diego Torres estaban a miles de kilómetros de distancia, en medio de negociaciones cruciales. Confiaron completamente en la atención médica de la escuela y decidieron no acortar su viaje. Por las siguientes 2 semanas, Isabela parecía estar sanando normalmente. Sus amigos notaron que se veía cansada y pálida, pero todos asumieron que esto era normal después de un accidente tan traumático. Entonces el sangrado comenzó de nuevo. Empezó como pequeños goteos que Isabela podía limpiar fácilmente. Pero en días, las hemorragias nasales se volvieron más frecuentes y severas. Llegaban sin aviso, a veces en medio de clase o mientras dormía. Isabela se despertaba con almohadas empapadas de sangre, con pánico y confundida. La enfermera de la escuela examinó a Isabela múltiples veces. Insistía que estos episodios eran simplemente parte del proceso de sanación. La enfermera le recetó sprays nasales y descongestionantes, confiada que el tiempo resolvería el problema. Pero el tiempo solo empeoró las cosas. Mientras pasaban las semanas, la condición de Isabela se deterioró rápidamente. Las hemorragias nasales diarias la dejaban cada vez más débil y anémica. Se formaron círculos oscuros bajo sus ojos y su piel tomó un color pálido enfermizo. Síntomas aún más perturbadores comenzaron a emerger.
Fiebres leves iban y venían, sin explicación. Lo más problemático de todo era un olor fétido que parecía seguirla a todas partes. A pesar de cepillarse los dientes múltiples veces al día y usar enjuague bucal fuerte, Isabela no podía quitarse el olor. Era metálico y podrido, como si algo se estuviera descomponiendo. Los estudiantes comenzaron a notarlo y susurrar entre ellos. Isabela se volvió cada vez más aislada. 3 meses habían pasado desde esa terrible caída en las escaleras. Isabela había perdido peso, su energía estaba completamente agotada y el sangrado no mostraba señales de parar. Finalmente, llegaron las vacaciones de verano. Los padres de Isabela regresaron de su viaje de negocios extendido, ansiosos por ver a su hija después de meses de separación. Pero cuando Carmen y Diego Torres vieron a Isabela en el aeropuerto, se horrorizaron por su apariencia. Su hija, que una vez había sido vibrante, parecía un fantasma. La familia decidió celebrar su reunión con almuerzo en el restaurante favorito de Isabela. Acababan de ordenar sus comidas cuando el desastre golpeó. La nariz de Isabela comenzó a sangrar más fuerte que nunca antes. La sangre se derramó por su cara y sobre el mantel blanco mientras otros comensales miraban en shock. Por más de 1 hora, trataron todo para detener el sangrado. Hielo, presión, inclinar su cabeza hacia atrás, pellizcar sus fosas nasales. Nada funcionó. Carmen Torres observó con terror mientras su hija parecía desangrarse hasta la muerte frente a sus ojos. Este fue el momento en que Carmen y Diego se dieron cuenta de qué tan mal habían fallado a su hija. Habían confiado en otros para cuidar a Isabela mientras perseguían oportunidades de negocios a miles de kilómetros. Al día siguiente, Carmen programó una cita con su doctor familiar. Le recetó medicamentos más fuertes y recomendó ver a un especialista. La familia Torres pasó semanas tratando cada remedio que pudieron encontrar. Instalaron humidificadores por toda su casa, esperando que la humedad ayudaría a sanar los conductos nasales dañados de Isabela. Probaron lavados salinos, vitaminas especiales e incluso consultaron con sanadores alternativos que prometían soluciones naturales. Nada proporcionó alivio. Los episodios de sangrado se estaban volviendo más frecuentes y severos. Creciendo desesperados por respuestas, la familia Torres decidió buscar ayuda en el centro médico más prestigioso de la ciudad. Hicieron una cita con la doctora Amanda Foster, una renombrada especialista de oído, nariz y garganta, con décadas de experiencia tratando casos complejos. El examen inicial de la doctora Foster la dejó perpleja. El sitio quirúrgico de la herida original de Isabela parecía haber sanado apropiadamente en la superficie. Sin embargo, los síntomas de Isabela contaban una historia completamente diferente. Los patrones de sangrado eran inusuales para complicaciones típicas post-trauma. El olor persistente y los síntomas sistémicos sugerían que algo más serio estaba ocurriendo. La doctora Foster sabía que necesitaba mirar más profundo para encontrar respuestas. Programó a Isabela para una evaluación endoscópica, un procedimiento que le permitiría ver profundamente dentro de la cavidad nasal usando una pequeña cámara de fibra óptica. El día del procedimiento, Isabela yacía en la mesa de examen mientras la doctora Foster preparaba el equipo delicado. El endoscopio fue insertado cuidadosamente por la fosa nasal de Isabela, pasando el tejido sanado de su cirugía original. Al principio todo se veía normal. La cámara mostró patrones típicos de sanación postquirúrgica y alguna formación esperada de tejido cicatricial. Pero mientras la doctora Foster guiaba el instrumento más profundo en el conducto nasal, algo inesperado apareció en el monitor. La doctora Foster de repente dejó de mover la cámara.
Su cara se puso completamente pálida mientras miraba la pantalla con incredulidad. Ahí, incrustada profundamente dentro de la cavidad nasal de Isabella, había una gasa quirúrgica que había sido dejada atrás durante el procedimiento de reparación original 3 meses antes. La gasa olvidada había creado una infección purulenta que explicaba cada síntoma que Isabella había soportado. El sangrado persistente, los dolores de cabeza aplastantes, las fiebres leves y especialmente ese olor horrible. Todo se remontaba a esta sola pieza de material contaminado, pudriéndose lentamente dentro de su cabeza. La doctora Foster inmediatamente entendió qué tan peligrosa se había vuelto esta situación. Sin tratamiento por mucho más tiempo, la infección podría haberse esparcido por todo el cuerpo de Isabella, potencialmente causando sepsis que amenaza la vida. Se programó cirugía de emergencia inmediatamente. La doctora Foster cuidadosamente removió la gasa infectada y limpió completamente el área contaminada. Una vez que se eliminó la fuente del problema, la recuperación de Isabella fue notablemente rápida. En días, el sangrado se detuvo completamente. Sus dolores de cabeza desaparecieron, se le quitó la fiebre y ese olor espantoso finalmente se fue. La Junta Médica lanzó una investigación completa del manejo del caso de Isabella por el Dr. Roberts. El Dr. Roberts había intentado una reconstrucción facial compleja en una clínica escolar sin instalaciones apropiadas o protocolos. Más críticamente, había dejado material quirúrgico dentro del cuerpo de una paciente. Un error que podría haberle costado la vida a Isabella. El Dr. Roberts perdió su licencia médica por negligencia grave. La Academia Millbrook enfrentó consecuencias legales por permitir atención médica tan deficiente en su campus. La familia Torres recibió compensación sustancial por los meses de sufrimiento innecesario que Isabella había soportado. Pero ninguna cantidad de dinero podría borrar la culpa que Carmen y Diego sintieron. Habían priorizado su fusión empresarial sobre la salud de su hija. Isabella se recuperó completamente, pero la familia fue cambiada para siempre por la experiencia. ¿Qué habrías hecho si tu hijo estuviera sufriendo síntomas misteriosos que nadie podía explicar?